clase anterior. La clase anterior era sobre, ¿se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan cómo se llamaba el título de la clase anterior? Requisitos de la membresía. Y una clase bastante cortita, simple, pero que nos ayudó bastante a entender cuáles son los requisitos. Pero antes de eso, vimos a qué se parecía la iglesia local y sus miembros, y habían quedado dos preguntas en veremos. La primera era dar algunos ejemplos de sombras que nos ayudan a entender las funciones de la iglesia o nos ayudan a entender las características o atributos de Dios. Por ejemplo, nuestra hermana Evelyn respondía, por ejemplo, la iglesia puede ser llamada pueblo de Dios, y esto nos ayuda a entender que la iglesia tiene un gobierno, hablan un mismo idioma, se rigen por las mismas leyes y establecen a Dios como gobernante, rey de reyes, y su ley como nuestra normativa. O sea, ahí había un ejemplo de sombra que nombraba nuestra hermana Evelyn. Y Juan Pablo, me gusta la sombra de Cristo reflejada en la iglesia como cuerpo. Perdón, ¿quién dije yo? Juan Pablo, perdón. Sebastián. Algo que me llamó profundamente la atención acá es que el apóstol está dejando en claro que compara el cuerpo humano con Cristo mismo. 1 Corintios 12, 27 y Efesios 1, del 22 al 23. Es fácil no meditar en la común frase somos el cuerpo de Cristo, que es común en casi todas las iglesias. Esto quiere decir que el Señor nos honra en gran manera identificándose a sí mismo con nosotros. Esto queda claramente demostrado en el encuentro de Pablo con Cristo en el camino a Damasco, cuando el Señor mismo le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Haciéndose uno de los suyos. Dos ejemplos de sombra, hermanos, nombrados. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo ahí? ¿Algún otro aporte que hayan revisado en la semana? Sería la sombra del pastor. ¿Ya? Exacto, ¿ya? Las ovejas, por ejemplo, leían un libro que andan todas juntitas. Si hay una cabra, por ejemplo, ellas son capaces de reconocerla y de apartarla del rebaño. Porque es como una función de la iglesia también, de reconocer a los que son hermanos y andar todos juntos. Y a la vez del pastor, porque él la sustenta, la cuida, todas dependen de él, él la guía. A ver. ¿Algún otro ejemplo? Acá habían básicamente ejemplos de iglesia. Igual podían haber sido relacionados a los atributos de Dios. No aparecieron muchos, pero hay un montón en las escrituras en todo caso. Muchos. Yo voy a dejar de nuevo esto como tarea, hermano. No es chiste. Lo voy a dejar de nuevo. ¿Ya? Porque hay muchos ejemplos. Entonces, todavía nos falta aquí profundizar más. Mucho. Hay una analogía que se hace también, por ejemplo, en el libro de Job, que estuvimos estudiando, o más que nada reflexionando en el día miércoles de la oración, que habla acerca de que el junco no puede crecer sin lodo, y lo dice Job, y el prado no puede crecer sin agua. Y eso es una figura también de la vid, los pámpanos nuevamente. Exactamente lo mismo. Hay un montón de ejemplos, hermanos. Por eso esto lo voy a dejar de tarea de nuevo. Y no pueden repetir ningún ejemplo anterior. ¿Ya? Ningún ejemplo anterior. ¿Cómo se refleja Dios en sus atributos también en la Escritura? También, yo creo que eso todavía falta cosas que decir. Dani, ¿me puedes ayudar? Si una persona es capaz de incluir y obedecer las Escrituras, pero no es capaz de enseñar o no lo desea hacer, ¿es esto posible? ¿Hay alguna contradicción en su vida? Justifique citando la Escritura. Entonces, habíamos hablado un poco de esto y aquí sí hubieron una respuesta más concreta, hubieron 3 respuestas, pero coloqué la de Alejandro, que resumía un poco todas, que dice, en realidad eso se podría llamar solo intelectualismo, un vano almacenamiento de conocimiento, ya que al inquirir y obedecer las Escrituras tiene como fruto enseñar y hacer discípulos, como nos mandó nuestro Señor en Mateo 28, en el texto que ya hemos estudiado. Esto lo vemos en Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. El texto del cual ahí nombra Alejandro habla de la buena tierra.
y de porcentajes. ¿Ya? Cada creyente, hermanos, tiene fruto. Y cada uno de esos frutos va a ir de acuerdo al grado de iluminación de las escrituras que va a tener. Algunos más, quizás otros menos. Pero todos van a fructificar. Eso es sumamente importante. Todos fructifican. Quizás algunos más porcentaje, otros menos porcentaje. Pero todos fructifican. Y es claro, hermanos, que esos frutos también nos van a llevar sí o sí a un creyente a poder también enseñar a otros creyentes. Algo fundamental que hemos estado viendo a lo largo de todas las escuelas dominicales es que si estamos estudiando esto es para que usted después pueda tomar una persona que quizás está recién conociendo el Evangelio y le pueda enseñar qué es lo que es una iglesia local, qué es lo que es la membresía, con conceptos claros, con conceptos sumamente específicos. Y es una labor de todos. Cuando estamos aquí, por ejemplo, yo no llego casi nunca con la intención de que la clase sea mía, sino que todos participemos y todos podamos enseñarlo lo uno al otro. Por lo tanto, es imposible que un creyente pueda decir que ha inscrito en la palabra y que la obedece y que no es capaz de enseñarla, porque si la obedece, necesariamente va a tener que ser discípulos, como decía mi hermano Alejandro. Dani, si me puedes ayudar. Ok, y acá empezamos con la clase anterior, el resumen. Los estándares de membresía pueden ser diferentes considerando que se observan dos iglesias diferentes. Justifico su respuesta. Y acá hay algo interesante. Acá hay un tema que podría ser un poco de debate y podemos llegar a algunas conclusiones. Hermano Alejandro dice que estos estándares nunca deben ir más allá de ser cristiano. Por lo tanto, ¿qué significa ser cristiano? Y esa es una buena pregunta. ¿Significa ser cristiano para todas las iglesias acá en Chile, todas las iglesias locales, el mismo estándar? No. Pero es verdad lo que dice el hermano Alejandro. Entonces ahí vamos esclareciendo el tema. Porque es probable que para muchas iglesias locales aquí en Chile ser cristiano simplemente es hacer una oración, o ir a la iglesia, o dar mi diezmo, mi ofrenda, qué sé yo. Por lo tanto, el estándar es ser cristiano de acuerdo a qué? A la Escritura. Evelyn dice no, porque los estándares o los requisitos están basados en las Escrituras. Y son el ser un cristiano y verdadero y todo lo que ello implica. Por lo tanto, el estándar debe ser la Escritura. Y nuevamente, si yo voy a las iglesias locales aquí en Chile, la Escritura no es el primer parámetro, en muchas de ellas. Lo normal es que encontremos que algunas o muchas ponen sus propias reglas para ejercer membresía. Considero que las directrices claras para tales importancias se encuentran en la Escritura. No puede haber otra regla de fe. Sebastián, ¿qué pensamos, hermano, acerca de eso? Entonces, finalmente, ¿hay estándares distintos? Si lo son escritural. Entonces hay una conclusión sumamente básica. Hay un solo estándar, que es la Escritura. Eso tiene que ser claro para nosotros. Pero si hay estándares diferentes, ¿qué podemos concluir? Si vemos que dos iglesias tienen estándares distintos. Dependiendo de la pregunta, yo diría que sí pueden haber diferentes. O sea, de poder, porque pueden hacerlo, pero no deben. ¿Ya? ¿Qué más? Al haber una regla, porque hay reglas distintas, obviamente van a haber medidas distintas. Van a ser distintas las ideas, van a pensar distintas. Aunque una esté en el resto y otra no, necesariamente. ¿Ya? ¿Ana Mirta? Está el razonamiento humano de por medio. ¿Ya? Hay verdades humanas también que quieren prevalecer muchas veces sobre lo que se entiende realmente de la palabra. Entonces, hay algo sumamente claro. El estándar son las escrituras y nosotros creemos que los estándares son sumamente claros, que no hay una interpretación que podamos decir, para que sea miembro, esta persona tiene que pertenecer a un estrato social específico. No encontramos eso en la Escritura. O que para ser miembro tiene que cumplir con un cierto tiempo en la iglesia, tienen que tener registrado la ofrenda durante 2 años, a ver si es regular, etcétera. ¿Eso lo encontramos en la Escritura? No lo encontramos en la Escritura. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que digamos sí, hay un solo estándar que son las Escrituras. Pero si hay 2 estándares diferentes,
de inmediato, hermanos, podemos decir que hay de por medio razonamientos humanos, que hay de por medio ideas humanas, que hay de por medio imposiciones que no son bíblicas. Y por ejemplo, si nosotros vemos los requisitos para la iglesia, para la membresía, perdón, podemos ver una estructura muy clara tanto en las iglesias reformadas bautistas como las iglesias presbiterianas, que el estándar, si uno empieza a analizar y empieza a ver un poco de marco teórico en relación a eso, marco escritural, básicamente son las mismas. ¿Por qué? Porque hay una buena estructura bíblica. En cambio, si vemos en otra iglesia, en realidad ni siquiera la membresía existe. No existe el concepto de membresía en otra iglesia. ¿En qué iglesia hemos escuchado el concepto de membresía? ¿En la iglesia bautista? ¿En la iglesia presbiteriana? Quizás hemos escuchado en algún otro tipo de iglesia, pero son sumamente pocas. Pero todas las otras denominaciones no ocupan este concepto. Es simplemente gente de la iglesia. Gente de la iglesia, pero no hay miembros. De por sí. No hay una relación formal. A eso voy. Si los requisitos se basan en la gracia, ¿cómo la Biblia nos llama a aplicar dicha gracia en personas que desean la membresía? Responda citando la Escritura. Entonces, si una persona quiere ser miembro pero no entiende qué es ser un verdadero cristiano, no debemos apartarla y aislarla. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser la llamada gracia. Al contrario, debemos buscar el bien de su alma, invirtiendo en ella tiempo y enseñándole las Escrituras y el verdadero Evangelio. Jesús envía a sus discípulos. Mateo 10, del 5 al 8. Entonces vamos a eso. ¿Qué nos dice Mateo 10, del 5 al 8? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. Muy buen ejemplo, un buen versículo de cómo debemos aplicar esa gracia. Nosotros, hermanos, llegamos a una iglesia local y se nos recibió con gracia. De la misma forma nosotros a otros miembros aplicamos la misma gracia. Respecto a aplicar esta gracia en alguien, debe ser guiada por la palabra revelada en la Escritura. Y me parecen unos buenos ejemplos lo que nos brinda 1 Juan 5, del 13 al 21, y a quienes toque el papel de enseñar a otros. Y 2 Corintios 13:5, a quienes dudan o no han comprendido. Entonces voy a citar el segundo versículo, 2 Corintios 2, del 13 al 5, citada por Sebastián. Y el otro lo pueden leer, en realidad es sumamente conocido, que habla a ver si están en la fe, y le dice algunos parámetros Juan acerca de los que están en la fe. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, una de nuestras marcas como iglesia en esta gracia es también examinarnos a nosotros mismos, si realmente estamos en la fe. Y a través de ese examen también podemos analizar y examinar a otros. ¿Qué harías en el caso que una persona creyente que reúne las condiciones de la membresía, para la membresía, pero posee un carácter difícil? ¿La aceptarías como miembro? ¿Sí o no? Y esta pregunta era clave, no la hice en la clase anterior, pero me gustó mucho la respuesta, hermano. Y todos dijeron que sí. Y esa es la respuesta, que sí. O sea, tenemos una persona que reúne todas las condiciones, entiende el Evangelio, la puede explicar con sus palabras de forma sencilla, una persona que demuestra arrepentimiento en su vida, que tiene una declaración de fe estructurada y que se ha bautizado, pero tiene un carácter difícil. Una persona a veces difícil de llevar, a veces quizás imprudente, quizás a veces no se comporta quizás como el estándar perfecto que debemos tener de miembro, pero reúne todas esas condiciones. Y sí, todos respondieron que sí. No coloqué todas las especificaciones que dijeron los hermanos, pero dijeron que sí. ¿Por qué sí? Porque básicamente es un creyente. Y esta pregunta, hermanos, se la hizo un pastor a Jonathan Limas. Y él tenía la duda, un pastor, si aceptarla o no. Entonces Jonathan le dijo: si tú tuvieras que señalar a esa persona como un representante de Cristo en la tierra, ¿tú le señalarías a pesar de toda su imperfección?
Bueno, y el otro pastor, reflexionando, dijo que sí, no había ningún obstáculo para decir que no, a pesar de su carácter complicado y difícil. Entonces, no solamente debemos aceptar, hermanos, a los que llegan a nuestra iglesia y dicen, hermano, quiero trabajar, quiero hacer esto, sí, estoy con usted, arriba, todo, vamos. También debemos aceptar a la gente que también es difícil. ¿O no? A ver. A ver. Lo que pasa es que en sí la docilidad, la humildad, revela un carácter de Dios en la persona, un fruto del Espíritu. Pero esos frutos del Espíritu se reflejan en un 100% en todas las personas. No es. Pero a la persona generalmente uno tiene la facultad, digamos, o la potestad, en el nombre del Señor, decirle, ¿sabes, hermano? Tiene que arreglar este asunto con Dios en su carácter. Porque igual es un mal testimonio de alguna manera. Sí, pero eso le impide ser miembro. No, yo no estoy diciendo. Claro, pero lo que tú dices también es correcto. El tema es que yo creo que si nosotros tuviéramos que aplicar esa pregunta a cada uno de nosotros, hermano, yo creo que todos, hermanos, tenemos algún carácter en nuestra vida que tenemos que arreglar, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que justo ese problema es un problema, es como el más visible, es como el más evidente, porque tú cuando conversas con esa persona te das cuenta al tiro de su carácter. Pero hay personas que tienen otro tipo de pecados que no son visibles. Por lo tanto, yo diría como que ese es su pecado, pero nosotros debemos exhortarlo. Pero no, oye, no, rechazarlo, porque es parte de estar luchando con su pecado también. Es que también yo creo que eso nos es de utilidad para que el Señor manifieste su amor en nosotros, porque si yo también veo un problema de carácter en un hermano, mi deber, por amor a él y por amor al Señor, es decírselo, amonestarlo. Si alguien ve otra cosa en mí, también es su deber decírmelo, amonestarme, aconsejarme. Entonces también estas mismas quizás debilidades de carácter también provocan que el Señor se glorifique y se manifieste su amor en la congregación. Entonces también quizás existen, no deberían existir quizás tanto, porque también claro, es una muestra de que el Señor habita en nosotros, pero también sabemos que el Señor todo lo utiliza para su bien y para su gloria. Entonces esta también es una muestra. Claro, porque somos probados también a través de este hermano que quizás tiene un carácter difícil, somos probados también nosotros como pueblo. Natalia primero y después. Lo que pasa es que depende de cómo él tome eso, porque si dice que si no hay problema para aceptarlo como miembro, significa que él es una persona, es un arrepentido. Porque claro. En el fondo todos nosotros somos pecadores, la única diferencia con los que no creen en Dios es que nosotros nos arrepentimos. Y vivimos arrepintiéndonos todos los días. Entonces, pero eso no significa que por creer en Dios vamos a dejar de pecar, sino que nuestra intención no va a ser hacerlo, y confiamos también en que el Señor nos va a ir haciendo una obra en nosotros hasta su venida y va a irla perfeccionando. Y en ese sentido tenemos que animarnos uno al otro, ya sea en esa habilidad o en otra. Pero no creo que por eso haya que rechazar. Sí, yo creo que primero es llamativo que la primera reacción de nosotros es no incluirnos en esa pregunta, así como que tuviéramos un carácter difícil. Ya queríamos con otro que tiene un carácter difícil. Pero no pensamos que si la membresía me podría admitir a mí como uno de ellos. En segundo lugar, también lo que decía Nati, que se trata de una persona que se caracterice por el arrepentimiento. A pesar de su lucha con su carácter, como la de todos nosotros, tiene que haber una disposición de arrepentimiento que nos permita identificarlo como uno de los arrepentidos. Esa característica está en esa persona, pero le cuesta mucho. Exactamente. Y tercero, que también, si la Biblia habla de soportarnos los unos a los otros, si no hubiera este tipo de problemas, no habría nada que soportar. Estaríamos todos en la misma. Y los ejemplos, no voy a citarla, o sea, están los versículos ahí, Marcos 3:17, Mateo 4:18, pero hablan acerca de los discípulos del Señor. Acerca de los discípulos. Tenemos a Pedrito. ¿Qué carácter tenía Pedrito, hermano? Pedro, el gran apóstol, tenía un carácter sumamente... Nosotros lo hubiésemos rechazado como miembro al tiro, quizás, no sé. Pero era complicado el hombre, ¿no? Era difícil.
Con respecto al tema, para eso en el caso lo que dijo Alex, soportados creo que en el griego la otra vez estaba leyendo un poco, creo que como está dicho en el texto, tiene que ver con soportado como una especie de un soporte, no un soportado de aguantar todo. Lo que pasa es que eso incluye el otro, porque si yo tengo que soportar o llevar a mi hermano, es porque él está haciendo en alguna medida una carga. Y es soportar las debilidades del otro, en ese sentido, o sea, como hacerme cargo de donde él está haciendo una carga, yo tener que soportarlo. Claro, entiendo que no se refiere así como no te soporto o soporte, sino que, claro, tener que llevar las cargas del otro, y entre eso está un carácter difícil. Es que ahí tenemos que tener cuidado, porque cuando hablamos de soportar todo, obviamente no estamos soportando, por ejemplo, una persona que realmente deliberadamente está pecando y un pecado sumamente, por ejemplo, grosero dentro de la congregación, sino que es una persona que tiene un carácter difícil de llevar, pero que a pesar de eso se da cuenta, por ejemplo, de exhortar, y sí, me arrepiento, pero quizás todos tenemos distintos periodos de maduración en nuestra vida, no todos son así. A ese tipo de personas vamos a enfocar esta pregunta. Yo creo que yo me identifico con esta pregunta. No sé si usted se identifica con esta pregunta, pero yo creo que todos tenemos un carácter difícil. Si no tuviéramos un carácter fácil, hermano, todos tuviésemos un carácter fácil, claro, no tendríamos que decirnos soportados los otros unos a los otros. Ya, y el ejemplo clave, por ejemplo, son los apóstoles. Pedro en este caso, pero todos los apóstoles también. O sea, el miércoles en la reflexión de la oración, el Señor va a orar al huerto y todos se quedan dormidos. Todos se quedan dormidos. Y el Señor sabe que va en su última hora. ¿Y qué hubiese hecho yo? Si yo me voy a morir, yo sé que me voy a morir, el Señor sabía que se iba a morir, tengo a mis discípulos los más cercanos y se están durmiendo. Quizás yo, hermano, no sé, quizás lo insulto, quizás lo agarro a patadas, no sé, quizás lo abandono, no sé, etcétera. Porque uno, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor no. El Señor, ya, veren nuevamente, va por segunda vez, de nuevo están dormidos, la segunda vez, ya los deja la segunda vez, y la tercera vez, de nuevo dormidos, todo. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Esa gente puede haber sido miembro de nuestra iglesia? No hubiese sido miembro de nuestra iglesia. Yo me hubiese quedado ahí con el Señor, hermano, velando en el momento más difícil, ¿no? ¿Cómo sabemos que una persona vive una vida de arrepentimiento? Y aquí voy a citar a hermano Alejandro, dice, 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cada hijo de Dios debe andar como Cristo vivió, siguiendo sus pisadas, cueste lo que cueste, aun cuando no tengamos ganas de hacerlo. Al vivir de esta manera nos damos cuenta de cuánto fallamos en nuestro andar, y el arrepentimiento forma parte crucial de nuestras vidas para caminar con Dios. Gracias a Dios, Él nos concede el arrepentirnos y servirle por la gracia y los méritos de Jesucristo. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Evelyn nos dice, por sus frutos los conoceréis. De dos parámetros, una vida de arrepentimiento continua, no es un arrepentimiento una vez, sino que constantemente, y eso trae fruto. Entonces, esa es la forma que vive una persona en arrepentimiento, constantemente. Un miembro debe poder explicar el Evangelio. Explique el Evangelio con sus palabras. ¿Ya? Y voy a leerla. Bueno, hay dos. Nuestra hermana Evelyn, que dio una explicación ya casi teológica, académica del Evangelio. Y hermano Sebastián, voy a leer la de Seba. ¿Ya? El Evangelio es la exaltación del Todopoderoso ante hombres impotentes. La noticia de la manifestación de la misericordia de Dios Santo e infinitamente justo con aquellos que lloran por su condición caída y perdida. La promesa de perdón y regeneración a vida nueva. Por Evangelio entiendo que la vida del pecador cambia de tal forma que pasamos de ser aborrecedores de Dios a ser apasionados por su gloria y no meramente por los beneficios que podríamos recibir. ¿Ya? Entonces, una pregunta, ¿usted podría explicar el Evangelio con palabras sencillas?
No sé, usted sabe. Deberíamos ser capaces de explicar el Evangelio de forma sencilla a una persona, a cualquier persona. Este es el Evangelio. Por ejemplo, Evelyn dijo, el Evangelio es poder de Dios que se revela a los pecadores por gracia de Dios y a través del Espíritu Santo que nos convence del pecado, nos hace ver nuestra condición y la gloria de Dios, llevándonos al arrepentimiento y pedir misericordia de Dios y salvación para nuestra alma. Y Dios produjo este milagro a través de la muerte de su Hijo Jesús, quien recibió el castigo de la ira de Dios que debía ser derramado en nosotros. Cuando este regalo nos es dado, podemos tener una idea del infinito amor de Dios, de su misericordia, bondad, santidad, justicia, etc. Y gracias a Él sigue trabajando en nuestras vidas. Podemos desear conocerle más y más y llegar a ser como Él. Citando la predicación dominicales, ¿podría Esdras estar calificado para ser miembro de una iglesia? ¿Por qué? Cita algunas de sus características. Claro que podría serlo, ya que en él estaban todas las características de un hijo del reino de Dios. Escudriñaba y creía en la ley de Dios, reconocía a Dios como soberano, gobernado sobre todo y todos. Utilizó de una manera excelente los dones que Dios le concedió y fue diligente en toda tarea que tenía encomendada. Sí, eso fue Alejandro. Si estaría calificado, en Esdras 7:11 dice que era versado en los mandamientos de Jehová. Versado significa no solo que tiene conocimientos de algo, sino además experiencia práctica. En este caso, en la ley de Dios, Esdras no solo la conocía, sino que la practicaba, la enseñaba al pueblo, preparó su corazón, etc. Claro, digamos que Esdras estaba calificado. Esto va a quedar de tarea, hermanos, también, porque aquí sí que hay cosas que decir también, y cosas que deberíamos saber. ¿Ya? Cosas que deberíamos saber. ¿Qué pasa si en la iglesia alguien quiere ser miembro y se pronuncia alguna herejía? ¿A qué citas bíblicas vamos a ir? Entonces esto vamos a explorarlo un poco más, porque la idea era que nombre alguna herejía o conceptos errados que podrían descalificar a una persona candidata a la membresía. Es decir, acá estamos apuntando al punto 2, declaración de fe. ¿Ya? Declaración de fe. Si la iglesia combatió esta herejía, cite a la escritura refutándola. Y cuando me refiero a esto, para que se entienda bien la pregunta, por ejemplo, en el libro de Colosenses se combate la herejía de que si Cristo era Dios, ¿cierto? Ahí tenemos una herejía. Ya, usted explórenla la semana. Hay otras herejías más. En Tesalonicenses hay herejía. En toda la iglesia se pronunciaron alguna herejía, o esa iglesia estaba combatiendo alguna herejía. Revísela, hermano, cita la escritura y vamos completando una pequeña tabla sobre herejías que se podrían dar en una iglesia local y cómo esa iglesia debería combatir. ¿Ya? Acá Evelyn nos pronunció una que crea en la participación del hombre en la salvación. ¿Ya? Entonces este sinergismo, no existe sinergismo en la salvación, existe un monarquismo. ¿Ya? Un sinergismo en donde hay una cooperación entre Dios y el hombre. Y en el monergismo solamente Dios trabaja. ¿Ya? Eso es correcto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una, pero hay un montón, hermano. Entonces, démonos un ratito en la semana para hacer la tarea. Alejandro. No había comprendido bien la pregunta, pero ahora queda más claro. ¿Ya? Ahora quedó mejor. De ahí se desprende la otra, que la salvación se pierde. Claro, ahí se pierde, claro, la salvación se pierde. Entonces, esa es la idea, hermano. Herejías o ideas erradas que se podían dar en una iglesia local y cómo deberíamos combatirla a través de la escritura. Alex. Bueno, que esto igual tiene que ver con a quién podemos llamar o no hermano. Claro. Porque en muchos grupos cristianos, por ejemplo, de las redes sociales, hay uno en particular en que hay personas que son incluso conocidas en las redes sociales por ser cristianos, reformados y todo, pero que están llamando hermanos a personas que no creen en la Trinidad. Claro. Entonces, ¿hasta dónde podemos extender el concepto de hermano? Ahora, llevándolo a la otra pregunta, si esa persona quisiera ser miembro de una iglesia, quizás viene con un concepto errado de otra iglesia, tiene una buena intención en todo caso, esa persona deberíamos enseñarle y poder recibirla. Pero si es una persona que insiste y está torciendo la escritura, obviamente no. Si está difundiendo también lo que... Exacto, está difundiendo esa mala idea.
sea, hay dos cosas distintas. O sea, una persona que tiene una mala idea, a mí me enseñaron esto, yo tenía una mala concepción, leí mal el texto incluso, esa persona hay que enseñarla y refutarla con la escritura. Pero otro caso sería, claro, una persona que dice, no, esto es así, es decir, Cristo no era Dios. No era Dios, una herejía. O el Espíritu Santo no es Dios. Ok, el resumen entonces, nos quedan 5 minutos y lo hacemos fácilmente en 5 minutos. Entonces, hubieron 3 clases, hermanos. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? ¿A qué se parece la iglesia y sus miembros? ¿Y cuáles son los requisitos de la membresía? Entonces, ¿qué estuvimos estudiando básicamente? Que tenemos la idea de iglesia universal y iglesia local. Ahí tengo la iglesia universal, ese conjunto grandote, y adentro hay subconjuntos, ¿cierto? Todas son iglesias locales, todas iglesias locales. Entonces, la pregunta fue clave. ¿Qué diferencia hay entre estos creyentes que pertenecen a distintas iglesias locales? Y la respuesta era la disciplina eclesiástica, ¿correcto? Y cada uno de estos creyentes posee un pacto personal, ¿cierto?, con su iglesia local. Y hablamos que este pacto es la idea de institución, ¿cierto?, la idea de los huesos que constituyen esta iglesia y del pozo nombrado en Proverbios capítulo 5 versículo 15, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de este pacto entre una persona y la iglesia local, hay una relación formal y nos da un poder institucional de poder ejercer disciplina, y no solamente disciplina, sino que también poder decir si esa persona realmente representa a Cristo. Entonces hay un pacto. La iglesia local es un grupo, ahí lo definimos, la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino, a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. Entonces, ahí surgía una nueva pregunta. ¿Quién representa a Dios? Representa a Dios una institución. Esa institución es la iglesia local. Ahora, dentro de la historia, podemos observar que esa representación estuvo siendo realizada por distintos personajes, entre comillas. Israel, ¿cierto? Vimos que Israel fracasó, ¿cierto?, en su representación. Viene Cristo a vindicar el nombre de su Padre. Y vimos en Juan 14:9, voy a leerlo, que él mismo hizo la siguiente declaración. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces el Señor, la misma imagen de Dios, viene a representar al Padre, y Él obedece todo. Ahora, el Señor le da un poder institucional a los apóstoles, específicamente en la persona de Pedro. Lo hace a través de la persona de Pedro. Y hay 2 pasajes, hermanos, que deben estar aquí en nuestra memoria, por favor. Y estos 2 pasajes quiero que los leamos de nuevo. Estos pasajes tienen que ser claves en la vida institucional de la iglesia, que son Mateo 16, del 18 al 19, y Mateo 18, del 15 al 20. Estos 2 pasajes deberíamos tenerlos ahí. Si nos preguntan, ¿ustedes de dónde sacan que ustedes tienen el poder para indicar a una persona como representante de Cristo? Y estos son los pasajes que deberíamos citar siempre. Mateo 16, 18 al 19 y Mateo 18, del 15 al 20. Mateo 16, 18 al 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vimos en esa clase que desde el cielo viene esa autoridad en la iglesia local, y esa iglesia puede indicar quiénes representan a Cristo, quiénes no representan a Cristo. Y en Mateo capítulo 18, del 15 al 20, fíjese que habla de disciplina eclesiástica, ¿no? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Lleva por título.
Y nuevamente en el versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y acá está hablando de disciplina. Entonces la iglesia tiene ese poder para desatar, ¿qué cosa? Disciplina dentro de la iglesia local. Y no está hablando de un poder místico, en donde hay declaraciones de fe, donde dice yo arrebato, todas esas cosas, mulas. No se trata de eso, se trata de dos cosas: de poder ejercer disciplina y también de poder decir esa persona representa a Cristo, es miembro de la iglesia. Entonces estos dos pasajes, hermanos, son claves. Entonces, redefiniendo iglesia local a través de estos pasajes. La iglesia local entonces tiene la autoridad celestial para declarar quién en la tierra es un ciudadano del reino y por tanto representa el cielo. Cuando se trata de un discipulado cristiano con Cristo, la iglesia local es la autoridad cristiana más alta en la tierra. Entonces, membresía e iglesia local. Entonces la membresía, redefiniendo finalmente, es una relación formal, no informal, es formal, entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. La iglesia local es la institución que Jesús ha creado y autorizado para proclamar el evangelio del reino, confirmar las confesiones de fe, supervisar a sus discípulos y poner al descubierto a los impostores. Y también en la segunda clase vimos que a qué se parecían la iglesia local y sus miembros, y eso nos da un parámetro del organismo. Vimos que institución era el tema de ejercer disciplina, confirmar miembros, y el tema de la iglesia orgánica tiene que ver con las funciones. ¿Qué hace la iglesia? Y eso nos lo entrega todas las metáforas que aparecen en las Escrituras, básicamente en el Nuevo Testamento. Cada una de las metáforas con las cuales se describe la iglesia en las Escrituras describen funciones orgánicas para los miembros de la iglesia. Entonces, cada una de esas analogías que vimos, que éramos peregrinos, que éramos pámpanos, que éramos ovejas, todo eso nos entrega una función. ¿Okay? Y podíamos distinguir también pasajes en donde Pablo específicamente, los demás apóstoles también, hablan de iglesia universal e iglesia local. Y cada pasaje podía apuntar a una iglesia local, pero esa aplicación también iba a la iglesia universal y viceversa. Y finalmente en la última clase vimos los requisitos, los cuales estuvimos estudiando al principio: evangelio, fe, arrepentimiento, bautismo. Algo importante, hermanos: va a haber una clase especial al final de todo este proceso de membresía de iglesia local sobre el bautismo, a través de nuestra confesión. Creo que es justo y necesario poder estudiar acerca del bautismo y de la cena del Señor. Poder estudiar un poco más acerca de eso: qué es el bautismo, qué es lo que dice nuestra confesión, y qué también lo que dice nuestra historia bautista, y también la cena. Eso, hermanos. No sé si queda algún otro comentario. Estamos cerrando un ciclo de 3 clases y se nos vienen 3 clases más y después de nuevo el resumen. No sé si queda alguna duda, pregunta, comentario para cerrar. Ya. Entonces oremos, hermano. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nos fortalece, nos enseña, nos anima, Padre, a ver que todas estas cosas son tan claras, Señor, en las Escrituras, y a veces, Señor, nosotros no tenemos ideas porque no vamos a ellas y perecemos, Señor. Te rogamos que lo que hemos aprendido, Señor, no quede ahí, no quede en un banal conocimiento, Señor, no quede simplemente en una idea, en el aire, sino que podamos realmente aplicar estas cosas en nuestra iglesia local, que realmente nos podamos amar de forma entrañable, que realmente podamos soportarnos los unos a los otros, que realmente, Señor, podamos decir que mi hermano representa a Cristo. Señor, ayúdanos, Padre, perdona nuestras faltas,
nuestras rebeliones. Sí. Señor, todas nuestras carencias, Señor. Cuida, Señor, a tu pueblo. Bendícenos, Señor, con toda bendición de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.